Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Hoy terminamos esta serie de estudios, de predicaciones que se dividió en dos, de cómo enderezar relaciones torcidas. Recuerdan que el trasfondo bíblico se encuentra en Génesis capítulo 50, los versículos 15 al 26. Usted puede leerlos en su casa, los leímos la semana pasada y es la historia de José. ¿Se acuerdan? José era un soñador y José, sus hermanos tramaron matarle. Uno de ellos rápido se sintió redarguido y dijo, no lo matemos. Él planeó echarlo en una fosa y cuando sus hermanos se iban, él iba a regresar a sacar a su hermano de esa fosa. Pero sus hermanos decidieron venderlos a unos mercaderes. Se cree que la edad de José era entre 13 a 15 años. Era un jovencito cuando lo alejaron y lo sacaron, lo vendieron, se fue a una tierra que no conocía. Y él tenía la túnica de colores, o sea, lo que provocó la envidia de sus hermanos, ¿verdad? Y eso es otro tema de hablar, porque su padre mostró favoritismo y fue lo que vimos. Así como mencioné lo de sus mamás, del engaño, también el favoritismo se repitió a través de todas esas generaciones. Y los hermanos agarraron esa túnica, mataron un animal y llevaron la túnica y le dijeron al papá, tu hijo preferido se murió. Entonces ese es el trasfondo bíblico de cómo enderezar relaciones torcidas. Y hoy vamos a cerrar el tema porque recuerden que la semana pasada hablamos que relación es conexión. Para que haya relación tiene que haber conexión. Aunque yo esté relacionado por sangre con mi familia, si no hay conexión, no hay una relación. También mencionamos que las relaciones personales son el puente o la forma en que nosotros podemos dar a conocer a Jesús. La mejor forma de que alguien sepa de Jesucristo es a través de la relación que usted tiene con esa persona y su testimonio. La persona va a venir a la iglesia, sí, pero como resultado de la relación primera que usted tuvo, como esa persona le conoce y luego usted le habla del día de celebración, dice, yo quiero estar en ese lugar porque esta persona tengo relación y he podido ver que ella conoce a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es en medio de las relaciones que se da evidencia de lo que yo creo. O sea, ahí se sabe quién tú eres de verdad. O sea, en medio de las relaciones. Nuestras relaciones de intimidad, ¿cuáles son? Las relaciones de intimidad son nuestro matrimonio. ¿Quién nos conoce mejor a nosotros? Nos conoce nuestro esposo. Ellos saben cómo nosotros somos o nuestras esposas sabemos cómo son los esposos. Nosotros conocemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son adultos, las que tenemos mamá, las que somos mamás de hijos adultos que viven lejos de nosotros. Bueno, ya va a venir muy pronto porque ya tuvo entrevista aquí el Bebo. Así que ya mero se viene para San Antonio. Así que oren por eso, que Dios le dé favor y gracia en esas entrevistas que tuvo. Pero cuando los oímos por el teléfono, yo no sé si a las mamás o los papás lo saben, las mamás somos como que más, y por la voz, le podemos decir, los otros días llamó el Bebo y habló con él, y cuando él llama el teléfono, hijo, tú estás bien cansado, ¿verdad? Sí, mami, ¿cómo tú sabes? Nada más, yo estaba en el cuarto de escuchar tu voz. Yo pude darme cuenta que estabas cansado, así que te recomiendo que vayas y te acuestes. Y eso lo hacen las relaciones, porque las relaciones nos hace conocernos. La semana pasada hablamos de cómo el no reparar conductas erróneas perpetúan comportamientos que llevan a dañar las relaciones. Y cómo para el Señor, se acuerda que hablamos eso basado en Mateo 5, 23, 24, cómo para el Señor nuestras relaciones entre nosotros son más importantes para Él que los actos religiosos o de adoración. A Dios tú no lo vas a callar con un acto de adoración,
Para Dios es más importante que tu relación esté bien. Mateo 5, 23 y 24 lo tocamos, pero lo vamos a repetir. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje, di conmigo, que se enoje. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, le voy a decir como dice la traducción en lenguaje actual y otras, cualquiera que dice estúpido o zángano. Cualquiera que dice esas palabras, dice a su hermano, será culpable en el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esas fueron palabras de Jesús. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. O sea, la ofrenda tiene validez, déjala allí. Anda, reconcíliate, di conmigo, reconcíliate. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y hoy vamos a hablar, ¿qué es el perdón? ¿Qué es la reconciliación? Son dos cosas diferentes. ¿Y cómo se practica? Aunque el perdón es un concepto central dentro de la vida cristiana, hay muchas personas que lo encuentran como confuso y difícil de practicar. Así que vamos a hablar hoy qué es el perdón y qué no es el perdón para que usted lo pueda entender. Mire, lo primero que tenemos que entender es que Dios le ofrece el perdón a todos los creyentes. Jesús murió en la cruz, derramó la sangre en la cruz del Calvario con el propósito de entregarnos redención y vida eterna. O sea, y la vida eterna se comienza en el momento en que tú aceptas a Jesús como tu Salvador. La vida eterna no es lo que vas a pasar allá en el cielo. Eso continuamos allí, pero yo empiezo a disfrutar la vida eterna desde ya. El disfrute, porque la vida es bonita. Y la empezamos a disfrutar desde el momento en que aceptamos a Jesús. Pero como Él nos ofrece el perdón, Él nos pide a nosotros que nosotros los creyentes perdonemos a otros. A veces se nos hace difícil por conceptos que tenemos de lo que es el perdón y lo que no es. Por eso lo vamos a aclarar en esta mañana. Lucas 17, 3 y 4 dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día, pecare contra ti, y si 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Romanos 5, 6 y 8 dice, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque el perdón evita que crezca la amargura. Y así no puede seguir dañando las relaciones y a las personas en medio de la relación. La amargura es un veneno. Pero el veneno no los estamos tomando nosotros poco a poco. Hay gente que ha matado a otras, no con dosis altas de veneno, para que no los descubran. Hay muertes que han pasado como algo estomacal o como algo del corazón. Unas se han descubierto porque familiares han levantado las banderas rojas, pero hay gente que ha odiado a otra y ha crecido la amargura y empieza a darle en las comidas dosis pequeñas de veneno. ¿Por qué? Porque el veneno no sale del cuerpo. El veneno se va acumulando, hasta
que de tantas dosis pequeñas se llega a la dosis letal y la persona muere. Lo mismo pasa contigo y conmigo si guardamos amargura. Nos vamos tomando el veneno poco a poco y nos daña a nosotros y dañamos a los de alrededor. Hebreos 12, 14 y 15 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Porque lo malo de esto es que cuando ya el veneno está en su nivel más grande, empieza ese veneno a regarse y contaminamos a otros. Mire, si hay algo, los otros días hablaba con alguien, no recuerdo con quién, que ustedes saben que oyeron que Ricardo y yo éramos muy buenos y podíamos dejar pasar, pero había dos cosas que no permitíamos. Que yo dije, la falta de respeto y la mentira. Y ahí le decía yo a alguien que estaba hablando, no sé si era un pastor o recuerdo que esta semana le dije, hay algo que yo como papá y mamá, nosotros de esta iglesia no vamos a permitir nunca. La mentira ni la murmuración. Esa la vamos a cortar, mira, de raíz, pero derecho. Porque hay iglesias que no, yo voy a ir donde ti. ¿Por qué? Ten cuidado. Hay gente que le gusta hablar y hay otros que le gusta escuchar. Pero siempre, lo he vivido por experiencia, 29 años de pastor, siempre hay alguien de los de ese grupo que siente un remordimiento. Hay unos que se arrepienten, pero hay unos que les da un remordimiento. Y van donde uno. Porque si pasa aquí, yo lo voy a llamar a usted. Y recuerdo que nos hablaban. Ajá. Y yo preguntaba nombre y apellido. ¿Quién más estuvo? No, hermano, no. A mí no me vas a decir las verdades a mí. Dime los nombres y los apellidos. Y yo llamaba a las personas. Hermano, ahí sí guardaba al confidente. Uno de ustedes, si ustedes se reunieron en este lugar, paren y proteja siempre el manto de donde usted está. A veces creamos historias y conceptos en nuestras mentes que hacen que se forme la amargura. Dios quiere que nosotros nos perdonemos unos a otros recordando que Él también nos perdonó a nosotros. Mire lo que dice Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Todo eso me lo tengo que poner. De paciencia. Número 1, soportándoos unos a otros, porque hay algunos que hay que soportarlos. Respira profundo, inhala y exhala y lo soportas. Y dice, y número 2, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Ok, ¿y cómo es esa clase de perdón? El versículo te lo dice. De la misma manera, ándale chatito, amárrate el cinturón. De la misma manera, dilo, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, o sea, de soportar y de perdonar, dice, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vaya conmigo a Mateo 5, 43 y 48. Hablando del perdón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos o injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos. Y la perfección que se habla aquí no es de una conducta moral, es de una perfección de amor. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Al negarse a perdonar y guardar rencor o dar lugar a la amargura y al odio, uno se expone a consecuencias graves. O sea, eso no pasa desapercibido delante del Señor. Dice Mateo 18, 21 y 31. Entonces se le acercó Pedro. Pedro, yo me identifico mucho con Pedro, porque Pedro era como aventado. Y yo me imagino que Pedro tenía que haber estado enojado con 2 o 3 discípulos, con toda esa muchedumbre que seguía. Y se le acercó al Señor diciendo, ya estoy hasta aquí. Así que déjame preguntarle al maestro cuántas veces yo tengo que perdonar. Salud. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Por qué hasta las 7? Porque la cultura, según los fariseos, era 7 veces. Después de 7 veces tú no tenías que perdonar. Por eso le pregunta, ¿hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiso decir? Que es en un día la misma ofensa. Y lo que él quiso decir es, no hay límite. Si él te pide perdón o si tú te enojas contra él, tienes que perdonarlo. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. O sea, estamos hablando de algo bien pequeñito contra lo que se le perdonó a él. Y haciéndolo, o sea, lo agarraba así y haciendo de él le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Qué quiere decir? Que a la misma vez que yo tengo perdón y misericordia, yo doy perdón y misericordia. Yo la recibo vertical y yo entrego eso horizontal. Dale ese aplauso al Señor. Vamos a hablar de qué no es el perdón. Las ideas equivocadas del perdón. Algunas personas equivocadamente creen que el perdón es negar la gravedad del pecado. Que el perdón es darle una salida fácil al ofensor. Ay, yo lo perdono y pues va a salir fácil de ahí. Es que es injusto. Esto que me hicieron es muy fuerte. ¿Cómo? Esto es injusto. He estado hablando con personas en estas semanas, en consejerías aún fuera del país, donde las situaciones que pasan siguen arrastrándola a través de los tiempos, porque en su mente consideran injusto y no salen. ¿Qué es el verdadero perdón? El verdadero perdón es reconocer que si se ha cometido una ofensa, yo voy a validar eso. Me ofendieron. Es reconocer que el ofensor tiene una deuda que pagar. Sí, hiciste algo duro para mí. Es reconocer que muchas veces el ofensor no puede pagar completamente el daño que nos hicieron. Pero es entender que es el perdón, es entender que aunque es natural tener el deseo de vengarse, porque no se haga usted el más santo, o soy yo nada más que cuando me han hecho algo. Por eso están los salmos y el Señor los dejó ahí.
Era gente que hablaba con coraje, con enojo, en frustraciones, y después oraban, mátalo, arráncale los dientes. ¿Por qué? Para validar el sentimiento, nos da ganas es natural el deseo de vengarse, pero no es una solución sana, ni tampoco es aprobada por Dios. ¿Qué es el verdadero perdón? Es liberar al deudor de su deuda. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. Eso es mentira. Perdona y olvida. Eso es mentira. Las ofensas no se olvidan por completo aunque uno las perdone. Si usted dice, ay, ya yo no me acuerdo, eso es mentira. Eso es un problema emocional que se llama negación. ¿Usted sabe lo que es? Muchos creen que la frase perdonar y olvidar salió de la Biblia, pero no es así. De hecho, el tratar de negar que algún maltrato o alguna traición te lastimara puede hacer más intensa la memoria que estás tratando de olvidar. Perdonar es recordarte sin dolor. Cuando ese recuerdo ya tú lo hablas y no te provoca lágrimas ni dolor, ya tú pasaste el proceso y perdonaste. Dale el aplauso al Señor. El perdón al que Cristo nos llama es a que no guardemos rencor, amargura o resentimiento contra la otra persona. Lo que no es el perdón es excusar la ofensa. Al perdonar no le estamos dando permiso al ofensor que vuelva una y otra vez a hacernos daño. Esto lo tengo que aclarar como pastor porque hay un concepto errado dentro de la iglesia. Este me ofendió, este me abusó sexualmente, este hombre me está golpeando en mi casa y me está matando a golpe. Vete y perdónalo. Sí, yo lo perdono. Pero yo no le voy a dar la autoridad al ofensor a que me haga más daño. Yo levanto límites, tiene que levantar límites saludables. Lo que sí es el perdón, algo que se concede por gracia. Nosotros, la misma naturaleza pecaminosa que causó la ofensa es la naturaleza con que luchamos también en nuestro propio corazón. Así que por gracia, aunque nosotros sentimos que es injusto perdonar, la gracia nos permite perdonar a aquellos que no merecen perdón. ¿Qué es el perdón? Una decisión intencional y un proceso. El perdón no se da por accidente, uno toma la decisión y se compromete en el proceso. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo le hablaba de mi papá? Yo tomé la decisión de perdonarlo y de amarlo y era un proceso continuo. Yo extiendo y vamos a dejar que ese proceso va madurando con el tiempo. Voy terminando. ¿Qué es la reconciliación? La reconciliación es un proceso en el que dos personas, después que se han perdonado, comienzan a dar los pasos para arreglar una relación que se había dañado. Pastora, todas las personas que perdonamos, ¿se restablecen las relaciones? No, no todas. Hay unos límites saludables. ¿Se acuerdan de Lot y de Abraham? El Señor le dijo, deja que él escoja. Y uno se fue para allá y otro se fue para acá. Se amaban, pero había distancia porque no todas las relaciones se reconcilian. El propósito de la reconciliación es la restauración y la reconexión. Trabajamos sí en la familia. Las familias, para que funcionen bien, tiene que haber reconciliación y restauración. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 12:18. Dios nos pide a nosotros hacer nuestra parte y no estorbar la reconciliación. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si depende de mí, yo estoy en paz. Si tú no quieres estar en paz contigo, yo no bailo, yo
quiero estar en paz. Mi mamá siempre decía que para pelear se necesitan. Así que yo, como la Escritura lo dice, si depende de mí, yo no voy a entrar en eso. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? José perdonó, por eso la relación se restableció. Vaya conmigo a Génesis 50, 20 y 21. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Han pasado los años, ¿se acuerdan? Ya José es el segundo en el área en Egipto. Después del faraón, él era el segundo en posición. Y le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que ves hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí está cómo se restableció la relación con sus hermanos. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y habló a su corazón. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a no ser vengativo. La venganza es el deseo que yo tengo de hacer sufrir a la otra persona por el daño que me causó a mí. La venganza es el deseo que tenemos de darle su merecido a nuestro ofensor. La justicia es el pago que otra persona requiere de un ofensor. La venganza es luchar por arreglar las cuentas nosotros mismos. La justicia es dejar las cosas en las manos del que arregla todas las cuentas. Y déjame decirte que Dios hace justicia. No en mi tiempo, pero Dios hace justicia. La venganza produce amargura. La justicia sana las heridas del corazón. La falta de perdón y la amargura tienen un alto costo. La amargura, que es un estado emocional de sentirnos defraudados. Muchas veces las personas no quieren perdonar porque piensan que de alguna manera si perdonan premian al que le está haciendo daño. Más bien no es así. Al seguir cargando con las heridas del pasado por no querer perdonar, uno mismo es quien se daña. Además, la amargura daña al círculo cercano de nuestra familia, a aquellos a quien más amamos. La amargura es un cáncer que nos afecta a nosotros. Así que Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean muchos contaminados. Entre más tiempo sigas con un resentimiento, más difícil se te va a hacer perdonar a quien te ofendió. Entre más tiempo permanezcas sin perdonar y permitiendo que los recuerdos de las ofensas vengan una y otra vez, porque el enemigo aprovecha eso, una y otra vez, las heridas se hacen más profundas. Más nos inclinaremos hacia la amargura, tanto en nuestras acciones como en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si estás luchando hoy con la amargura, ora, pídele a Dios, sé sincero lo que te duele y empieza hoy el proceso de restauración. Tú eres responsable delante de Dios por ti, no por lo que el otro haga. Que hoy salgamos de este lugar con la firme determinación de perdonar, con el deseo de restablecer relaciones saludables que comiencen conmigo. Yo tengo que ser restaurado para poder entrar en una relación saludable. Acuérdate, y lo dije la semana pasada, los conflictos sin resolver causan más daño si se ignoran. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué determinación vas a tomar? La decisión está en tus manos.
La palabra te ha dicho hoy lo que tú tienes que hacer, pero la decisión de obedecer. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.